una democracia. Eso no existió durante la década pasada. Queremos transparencia, queremos verdad, y ese ha sido el motivo por el pedido que hice yo al día de ayer de la amnistía general. No es individual, porque es imposible. Imposible, cada caso se va evidenciando, es un número indeterminado. Estamos hablando más de 1.550 que fueron procesados. 1.550 entre policías, militares, civiles. Fíjese que hay un caso de Francisco Endara, un joven estudiante que fue a aplaudir al pie del canal del Estado y fue perseguido por obstaculizar, por irrumpir una institución pública, y tuvo que estar está huido hasta este momento. Es decir, los procesos no han parado. Entonces, ¿cómo se puede individualizar? Según ha dicho ya anticipadamente la presidenta de la Comisión de Justicia, que van a analizar caso por caso. 1.550 ni en el 2021 van a terminar, pues. 110 procesados, sentenciados, 110 sentenciados. Entonces, este es un caso, ante tanta evidencia que hubo una manipulación de toda la justicia, gran parte de la justicia, ¿no? Después, inclusive, metió las manos en la justicia legalmente, después de la consulta del 2011, y se ha evidenciado las presiones que hubieron a los jueces, y hoy todavía siguen con esas mañas de ir a visitar en la cárcel de femenino a la señora, a la agente Diana Falcón, para inducir que cambie su versión. En el caso Balda, eso es gravísimo, y como le digo, es un caso indeterminado. Hay pruebas subsiguientes que dan crédito de que se manipuló la justicia por parte del Ejecutivo. Estamos fundamentando con pruebas, lo he presentado el día de ayer, que existieron pruebas subsecuentes que han distorsionado la justicia. ¿Qué tipo de pruebas, por ejemplo? El informe, que se investigue, por ejemplo, el informe con responsabilidad penal de la CNI entregado los recursos a esa comisión que se encargó de manipular los videos para incriminar a los uniformados. Ahí está todo una infinidad de... ¿Se podrá demostrar y se esa tiene que investigar. Pero claro, pues, solamente para señalar, por ejemplo, en mi caso, hay esas dos fotografías que he señalado, inclusive a nivel internacional, estas dos fotografías, la una manipulada por el Estado con un periodista con voz en off, Douglas Argüello, que decía mentira, ¿no? Ahí está poniendo candado el coronel en la puerta, cuando el video, mire acá, en esta otra fotografía es nítida, y nadie pone el candado. Entonces, todo eso, eso es un caso, uno de tantos casos. Y, por ejemplo, los 5 policías que fueron sentenciados a 12 años. Marcelo Bonifaz, cabo segundo de policía, ¿no? Entre otros. La prueba, la fotografía que le toman de un video de un Facebook. De ese video le toman una fotografía y le comparan con una fotografía del 30 de septiembre del sitio donde fue supuestamente el rescate, ¿no? Y bajo esa comparación con un peritaje de un perito de Santo Domingo, de la República Dominicana, pues señala que esa es verdad, ese peritaje, cuando el policía ha presentado pruebas indicando que estuvo a varios kilómetros, no estuvo en el lugar, pero ya está sentenciado a 12 años, ya inclusive han salido en prelibertad los otros 4 que están involucrados en el tema del intento de magnicidio. Ese informe que según el propio doctor Vaca Mancheno, después de haber realizado las investigaciones de acuerdo al decreto que emitió el presidente, concluye que los responsables son la prensa corrupta, la oposición, ¿no? Y es que hubo un golpe blando, y el responsable es el sargento Martínez. ¿Cómo puede uno concebir un resultado de esa naturaleza? Una investigación que recabó, dice, más de 500 entrevistas, miles de documentos. ¿Y por qué no me vino a preguntar siquiera alguna vez para decirle cuando lo que usted sucedió? estuvo adentro en el, claro, nunca me llamaron a dar una opinión siquiera. Pero ¿cómo entender a propósito de ese informe? Nunca, si se habló de intento de golpe blando en el informe, pero nunca se identificó a los responsables. O sea, ¿cómo por eso conviene una amnistía general, no se individualizó, no es un caso cortito, pequeño, para decir, bueno, Juan Pérez o Juan Piguave es responsable. No, señores,
Estamos hablando de miles. Usted dice 1550 que 1550. Estamos recabando más datos, ¿no? Imposible. Muchos ya no quieren ni saber, porque ya fueron absueltos, otros sentenciados, ya cumplieron la pena. Muchos pidieron la baja antes de que ni siquiera sigan procesos administrativos, otros les absolvieron en la parte judicial, pero por las mismas causas les dieron de baja en la Policía Nacional. Mucho hay que investigar en esto. Entonces, esto hay que cortarlo, porque hay gente en prisión todavía, pues, gente inocente. Ese es el motivo, uno de los tantos motivos. Por ejemplo, si le doy otro caso, ¿cómo es que el presidente ordena la incursión armada a un hospital, ¿no?, lleno de pacientes, hospitalizados, 95 en cama, ¿no? Ese día se atendió casi más de 60 en emergencia, civiles y policiales. No necesariamente el 30 sino que estaban ahí siendo atendidos. Siendo atendidos, el hospital estuvo laborando ese día, no estuvo en la protesta. ¿Cuántos pacientes tenía en ese momento? Mire, aquí tengo yo el número exacto del número de pacientes. Aquí está el número de pacientes, exactamente, eran 95, aquí está la lista, la nómina inclusive de los pacientes, 3 neonatos, ¿no? Otros haciendo diálisis, otros en cuidados intensivos. Estamos hablando de 95 pacientes, 49 fueron atendidos ese día en emergencia, incluido 11 particulares, ¿no? Ya puede imaginarse el numérico de médicos, de personal administrativo y logístico, aproximadamente unos 100 más. Estamos hablando de 250, que nada teníamos que ver con el tema de la incursión armada. Tampoco hubo el secuestro que yo he venido diciendo permanentemente. ¿Cómo es que la vicepresidenta encargada de la Asamblea va a visitar con personal policial armado al secuestrado? ¿Cómo se explica eso? Primero se comunicaron por teléfono, le fue a visitar, le llamó por teléfono a la vicepresidenta o el presidente para que pueda ingresar tranquilamente en las primeras horas de la noche. El GOE estuvo desde las 6:40, casi por 2 horas, esperando disposiciones de quién y de qué, cuando fue coordinado por el propio ministro. Los 3 informes no son de los operativos que ya ingresaron al interior del hospital, ninguno coordinó. Es decir, ¿quién dispuso una descoordinación o quién dispuso una incursión armada? Todos conocemos la máxima autoridad. ¿Quién era? El expresidente de la República. Y van a rescatarlo, con 900 elementos militares, entre soldados y oficiales, soldados y conscriptos, con 18 vehículos. Aquí tengo el informe, con 18 vehículos blindados, ¿no? Aquí está el informe. ¿Es informe de la policía? El informe, no, el informe del ejército. Aquí está. Operación Rescate, Fuerzas de Dirección del Comando Conjunto. ¿Y cómo se explica que van a rescatarle con ese numérico, con esos vehículos blindados, y le sacan en un vehículo que no era blindado? El vehículo de la asambleísta, de la vicepresidenta de la Asamblea de ese tiempo, Irina Cabezas. ¿Y por qué no le sacaron? Y muere un policía, y que el que conduce ese vehículo es un policía del GIR. Que todo eso no se investigó. ¿Por qué no apareció el conductor del vehículo blindado del presidente para sacarlo en el vehículo blindado? ¿Y por qué no apareció? Entonces ahí vienen las interrogantes. ¿Por qué? Y ese vehículo, se ha dicho, este vehículo de Irina Cabezas no tuvo un solo impacto ese día. Y al otro día en las cadenas nacionales habían dicho de que estaba baleado ese vehículo. Todo eso no se investigó a propósito. Entonces son casos subsecuentes que es imposible a nivel nacional que se les acusó. Primero, los responsables de no haber prevenido una protesta, ministros, comandantes, el sistema de seguridad. En ese tiempo era un arquitecto, Gijón. ¿Quién lo conocía? Ese señor especialista en inteligencia. Era responsable de la inteligencia. Tiene un curso de diseño por ahí en España. Es un arquitecto. Entonces, casualmente yo estoy en esa comisión de la reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado, donde ya se pone estrictos requisitos a quien dirija un sistema de inteligencia. No alegremente, pues, o una designación política, y peor para utilizar a los propios
miembros de la Fuerza Armada y de la policía en aspectos distintos de la función que le corresponde hacer. Un arquitecto o un profesional que no es de la rama era de fácil manipulación, como hoy el fiscal, en el caso Valde, está diciendo, sirvió la Secretaría Nacional de Inteligencia, la CNI, para que manipule el propio presidente de entonces, Rafael Correa Delgado. Eso fue evidente. Miren el caso patético del Tribunal Quinto de Garantías Penales, donde el propio ministro de Justicia, José Serrano, el que me acusó, fue a presionar a los jueces para que me sentenciaran, para que me acusaran, y no se doblegaron los jueces, pero después fueron destituidos. Entonces, toda una manipulación, y el ejemplo fue pragmático, ¿no? Aquel que sentencia a favor de estas víctimas, o sentencia en contra del Estado, pues serán destituidos. Todo eso se tiene que corregir. Necesitamos una justicia transparente, que no haya esa injerencia en la justicia. Déjenlos actuar, no presionen, no vayan a presionar, no vayan a inducir, no vayan a chantajear. Coronel Carrión, de lo que usted relata y recuerda lo del 30 de septiembre de 2010, hubo entonces 95 pacientes, aparte de los que se atendió en emergencia. 95 pacientes hospitalizados en el segundo y tercer piso. Aquí tengo la nómina, ese día del 30 de septiembre. 49 fueron atendidos en emergencia, es decir, no eran pacientes que estaban hospitalizados, sino que fueron atendidos. Es decir, la labor está evidenciado en el documento que tengo en mis manos, inclusive desde la hora que se atendió, 7 de la mañana. Y luego el siguiente paciente es del presidente a las 10:40, junto con otro capitán, Richard Piedra, los dos por insuficiencia respiratoria debido a los gases lacrimógenos. Sin embargo, este capitán, que hoy es mayor del ejército, está por Loja, fue el testigo mentiroso en mi contra, un testigo supuestamente idóneo, cuando ingresan totalmente asfixiados del ejército, totalmente asfixiados. ¿Cómo va a dar un testimonio idóneo en mi contra cuando ni siquiera podía observar por los gases lacrimógenos? El invento de la puerta, que había puesto candado, es totalmente falso. Aquí ya le indiqué las fotografías de los videos, el uno manipulado y el otro que es nítido. Por tanto, Coronel Carrión, ¿usted espera que sea tramitado este proyecto de amnistía general? ¿Ha conversado? Porque esto será cuestión de votos, de conciencia respecto al tema. ¿Qué va a pasar? Mire, ¿Qué dicen los... el pedido de ayer, el trámite es dirigido a la señora presidenta de la Asamblea. Ella dará el trámite que corresponde, como es a la ALCAL, a la Comisión de Administración Legislativa. Ellos van a revisar, calificarán, posiblemente me llamarán para hacer una breve exposición de este pedido, las razones de este pedido, y una vez que califique el CAL, pasará a la Comisión de Justicia. Igual son obstáculos allí también. Ya vemos que hay, la que dirige es correísta empedernida, ¿no? Vamos a ver qué sucede ahí. Y bueno, dependiendo de esa resolución, por supuesto, presidenta de la Asamblea, perdón, de la Comisión de Justicia. Entonces ese es otro obstáculo. Y bueno, esperaremos que ya entiendan de que el 30 de septiembre fue una farsa, hubo una manipulación en la justicia, se persiguió a personas inocentes para justificar ese craso error que cometió el presidente, ir a desafiarlos y luego a disponer un enfrentamiento armado innecesario. Eso es en esencia el 30 de septiembre. Inocentes, perseguidos, civiles. El ejemplo de Emilio Palacio, por ejemplo, nadie podía osar hablar contra el presidente, nadie. Puso inclusive como propiedad intelectual la letra 30S. Prohibido hablar a los ministros. Usted recordará, ese día hablaron varios ministros, comandantes, etcétera, hablando de que no existía tal secuestro. Pero a los días siguientes les prohibió ir a los medios de comunicación, a todos. Nadie podía hablar. Y cuando yo doy esa entrevista, ya a los 20 días que sale en CNN a nivel internacional, 20 días, diciendo la verdad,
El 23 ya fue la sabatina del 23 de octubre, a los 3 días de esa cadena internacional de CNN, y a los 3 días del 23 de octubre, el día 27 ya estuve yo en prisión, acusándome que yo era un conspirador, etcétera, y etcétera, que nada de eso se probó porque no existió nada. Yo dije la verdad, y eso me costó, bueno, el puesto y la carrera. me costó todo un vía crucis que tuve que pasar, pues obviamente la carrera policial fue truncada, ¿no? Una afectación familiar terrible. Bueno, pero con esa fortaleza también salimos avante y hemos triunfado. Yo fui el único que le gané penalmente de todos los juicios que él siguió, como al diario El Universo, usted recordará. Y bueno, creo que la lucha, esto no va a quedar mientras veamos a todos aquellos que han sido acusados injustamente en el tema del 30 de septiembre, militares, policías, civiles. No puede haber quedado o haber dejado una secuela sin que se corrija, sin que se repare a esta persecución por parte del gobierno anterior. Bien, al coronel César Carrión, asambleísta de Creo, exdirector del Hospital de la Policía, cuando sucediera el 30 de septiembre del 2010. Pendientes, ha presentado un proyecto de amnistía general que deberá tramitarse en la Asamblea Nacional, en donde ha señalado que hubo 1.550 personas procesadas. Muchas gracias, coronel Carrión, un gusto su presencia aquí.